su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Es un placer saludarle, yo soy Mónica Paredes y en esta ocasión me acompaña el Padre René Allande, misionero del Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos, Padre. Nada, al contrario, gracias a ustedes que me llaman. Pues con mucho gusto para que nos comparta su testimonio sacerdotal. Pero primero, ¿qué les parece si se unen en oración para ofrecer este programa por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Amén. Entramos en el corazón de María y desde ahí le pedimos al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, mi corazón, para que pueda comprender el mensaje que tienes para mí el día de hoy. Amén. Amén. Bueno, pues esta hora la vamos a pasar con el Padre René, que ya tiene 49 años de sacerdocio, entrados en los 50, y vamos a darle gracias a Dios por la obra que ha hecho en él. Pero cuéntenos, Padre, su historia. ¿Cómo puede platicarnos de su historia? Bueno, pues miren, yo quisiera que esta memoria mía o esta historia mía fuera una alabanza a la que fue mi mamá. A ella le debo el despertar de mi vocación. Y realmente es como una proclamación. Yo diría que cada cristiano es una proclamación de la pasión y muerte de Jesús por ser bautizado. En el caso del sacerdote es una proclamación de la pasión y muerte de Jesús desde la persona del sacerdote, pero desde el yo de Cristo sacerdote. Según René, ¿verdad, Padre? Según René, René cada uno nos va a puede contar. poner su nombre, proclamación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, según, y cada uno de los católicos cristianos puede poner su nombre, porque todos somos prolongación de la pasión de Jesús. Así es, cuéntenos. Continúo en mi cuerpo y en mi alma y en todo mi ser la acción redentora de Cristo. Soy memorial de sus sentimientos. O sea, esa palabra de San Pablo: tengan los mismos sentimientos de Cristo, nos dice San Pablo. Amen al hombre como yo lo amo, sean prolongación de mi compasión y ternura, que no se pierda ninguno. Es la tarea que nos da Jesús a los sacerdotes, que no se pierda ninguno. Mi historia es una vida de claros y oscuros, como toda historia humana, toda historia cristiana, de pruebas, de gracias, de luces y de sombras. He ido por la vida cayendo y levantándome. Soy una pasión, amor de Cristo, eso lo tengo con una certeza increíble. Soy su amigo. Él es el de los secretos, el amigo de sus secretos, o sea, me confía sus secretos, sobre todo en la oración. Nunca, nunca me ha soltado de su mano, me tiene en lo escondido de su corazón. Jamás he dudado de este amor de Cristo. Ciertamente mis fallas a veces desdicen esta certeza del amor que Él me tiene. Mi historia como sacerdote, ya lo vuelvo, quizá lo dije al principio, quiere ser una alabanza a la memoria de mi madre. Fui el tercero de 8 hijos, 7 hombres y una mujer, la última. Mi madre, en el nacimiento de cada uno de nosotros, nos consagraba al Señor. De una manera especial me consagró a mí, pues en el proyecto de mi padre y mi madre era tener 3 hijos, 2 hijas y un hijo, y en el caso mío primero fueron 2 varones y luego yo fui el tercero. Entonces ella aceptó mi ser masculino, mi ser hombrecito, y me consagró de una manera especial a Dios. Los 2 primeros hermanos míos nacieron en Chicago. De hecho, mis papás se casaron allá en Chicago. Tenían sus hermanos y hermanas de mi mamá, estaban allá en Chicago. Ajá. Hermanos y hermanas. Sí. Y tanto que se casaron 2 hermanos con 2 hermanas. Mis padres, después de los 2 nacimientos de los primeros hermanos míos, emigraron a Chihuahua. Sí. Allí nacimos otros 3
y finalmente partimos para Irapuato, donde nacieron los tres últimos. Realmente el partir para Irapuato fue cuestión de la hermana de mi mamá que vivía en Irapuato y la quería mucho y le insistía que por qué no nos íbamos a Irapuato a vivir. Ella tenía un esposo que tenía una posición solvente. Y le ofreció a mi papá ponerle una tienda de ropa. Él tenía una grande tienda de ropa y le ofreció para mantenerse acá en Irapuato que ponerle una tienda de ropa y por el primer momento prestarle una casa que tenía él allí para no viviéramos ahí nosotros. Y de hecho nos vinimos, éramos 5 los que nos vinimos, 5 hijos, con mi papá y mi mamá en el tren. Me acuerdo muy bien de ese viaje que andábamos corriendo por el tren. Fui bautizado en Chihuahua el 7 de mayo en la catedral. Mi padre era obrero de una fundición americana que estaba en Ábalos, Chihuahua. Y ahí teníamos una casita como parte de los obreros, ¿no? Entonces emigramos a Irapuato. Ya en Irapuato mi padre sufrió un accidente de automóvil viniendo de León. Esto lo cuento porque realmente fue lo que marcó propiamente la experiencia de mi mamá como responsable de una familia con pocos recursos que tenía ella. Sí, qué difícil. Dejó 7 hijos, 8 hijos, ¿verdad? Porque del accidente pues ya no se recuperó. No se recuperó. Sufrió un accidente de automóvil viniendo de León a Irapuato, duró 23 horas inconsciente y finalmente murió, dejando 8 hijos. Mi hermana, la más pequeña, tenía 3 años y mi papá pues murió de 43, mi mamá tendría unos 40 años. Yo tenía entonces la edad de 14 años. Allí la tienda quedó, pues, mis 2 hermanos mayores se fueron, mis tíos y mis tías de Chicago le ofrecieron a mi mamá llevarse a los 2 mayores porque eran americanos para ayudarla. Y me quedé yo como responsable de la tienda con 14 años y había un empleado allí, pero primero vendíamos y ganábamos para comer. Todo es un lapso de 1 año, 2 años, en un lapso de 1 año y medio. Vendíamos y ganábamos para comer, después vendíamos y nos comíamos lo que vendíamos y después ya no vendíamos. Válgame Entonces Dios. yo no sé de dónde me vino la idea que en 2 noches quitamos la tienda, pasamos toda la ropa a la casa y después dejamos un aviso allí que los acreedores pasaran y se llevaran la ropa que quisieran y no nos quedó casi nada de ropa. Válgame. O sea, se cobraron. Casos que quitamos la ropa. Y de ahí yo estuve trabajando los domingos ayudaba en un mercado a vender frijoles y todo para ayudar un poco a mi mamá, pero estuve 1 año y medio nada más allí. ¿Y entonces en qué momento entró usted a la apostólica, padre? No, primero, fíjate, esa es buena pregunta. Primero entró mi hermano Emilio a la apostólica. Yo no sabía que era un seminario, pensé que era un colegio interno que le habían ofrecido a mi mamá una beca para mi hermano. En Guadalajara, de los misioneros. Sí, entró a Guadalajara a la apostólica. Sí, de los misioneros del Espíritu. ¿Primero entró su hermano? Sí, primero entró él. Y yo pensé que era un colegio interno. Yo no sabía que era un seminario. Un buen día le llegó a mi mamá una invitación a los juegos deportivos que año con año hacían en el colegio. Mi mamá me invitó, me dijo, ¿no quieres ir a los juegos deportivos de tu hermano? Nos invitan. Yo le dije, sí, cómo no, la acompañé. Allí, al mes de primero la acompañé y estuve en los juegos muy contento, veía el ambiente que había entre los muchachos, etcétera, los blancos ya contra azules, etcétera. Y le dije, me estando viendo los juegos, le dije a mi mamá, mamá, no podía yo quedarme aquí para estudiar mi preparatoria. Me gusta mucho el ambiente. Ya, tarde que perezosa, mi mamá se fue a hablar con el superior, que era para mí el director, no era el sacerdote. Claro. Y fue y le habló y le dijo que no, porque estaba ya muy comenzado el año. Entonces ella, como estaba allí el que presidía los juegos, que era el superior general, que estaba un hombre ahí arriba con traje, porque todavía no se usaban, no usaban la sotana en los colegios.
todavía Sí. estaba como medio reservado eso, ¿no? Por lo de la persecución Pues sí, que había habido y ándale, que dejaron de usar las exactamente. sotanas y todo. Entonces la vi hablando en el palco ya con un señor, Ujú. y ya al rato, Ella fue a gestionar, ¿verdad, padre? pues sí, ella gestionó todo. Entonces ya vino conmigo y me dice, sí te vas a quedar, hijo, te vas a Dale. quedar aquí. Ya le dije a mi mamá, mamá, entonces nada más me vuelvo contigo para recoger mis cosas y me vengo. Dice, no, yo te las mando, hijo. Yo No te se las me vaya a mando. arrepentir. O sea, mi mamá, es decir, de veras así, proveyó para que yo me quedara. Ujú. Ya. Entonces ingresó mi hermano Emilio, Ujú. así se llama, que ingresó. Y mi vida ya en la apostólica de los misioneros. Yo creo que tendría como un mes y medio, no recuerdo exactamente cuánto tiempo tendría, pero al principio que me mandó llamar el director, Ujú. o para mí el director, pero era el superior, Ajá. y me dice, no sé si tú sepas dónde estás, Ujú. porque me han dicho que te estás portando muy mal en las clases, y en el juego, que te peleas, etc. Y le dije, no, pues estoy en un colegio interno. ¿Qué Le no? dice, no, aquí es un seminario, aquí es un Ah. seminario para sacerdotes. Ajá. Inmediatamente, haz de cuenta, me levanté, salté y le dije, yo no quiero ser sacerdote. Me tenían No, engañado. yo me voy inmediatamente, me voy, no quiero ser sacerdote. Pero él muy sabiamente me dijo, mira, termina el año Ujú. y cuando termines, si te quieres ir, te puedes ir. Sí. Uno de los distintivos de la formación, de toda la formación que recibí, fue la libertad con que nos formaron. Qué importante, ¿verdad? Nunca sentí presión de Forzado. quedarme o que te tienes que quedar, si no te va a ir mal, te va a castigar Dios, etcétera, porque traicionas la vocación, no, nada de eso. Siempre hubo la libertad de nosotros, al menos así la experimenté yo. Qué lindo. Entonces, Pero no tenía nada de intenciones de ser sacerdote. Se Sí. quedó como que haciendo la prepa. sí, no teniendo la intención, pues me interesaba el compartir con mis compañeros los juegos, el estudio, la oración, hacíamos oraciones juntos, todo eso me gustaba, pero no tenía yo el deseo de ser sacerdote. Mi hermano Emilio estuvo 10 años, al final de los estudios de filosofía se salió, porque no se sentía para sacerdote. Los padres que llevaban la formación pues veían que tenía vocación, pero él no se sentía, entonces lo dejaron partir. A mí me dolió mucho su salida, porque era un compañero pues de estudios. Habían estado juntos. Estuvimos juntos, sí. Yo lo llevaba por un año. Él entró primero, pero Sí. yo entré con un año más De prepa. escolaridad. Sí. Ya la formación era las siguientes etapas de la formación, son el noviciado después Sí. de la apostólica, 2 años, filosofado 3 años, 2 años de servicio apostólico, teología 3 años y finalmente la ordenación. Al final de los 2 años de noviciado profesamos 28. Por esto mismo la congregación, eran muchos en ese tiempo, ¿no? Sí. 28 profesamos, estudiantes. La congregación se preocupó de la formación, de una buena formación de los 28 y pusieron un buen equipo de profesores para nuestra formación filosófica. Estando en mi segundo año de filosofía, aquí viene un dato de mi mamá, quién era mi madre, ¿verdad? Sí, cuéntenos, padre. Sí, estando en el segundo año. ¿Cómo se llamaba su mamá? Catalina. Catalina. El segundo año de filosofía, mi mamá estaba pasando una situación económica difícil. Yo hablé con mi director espiritual para decirle la situación de mi madre y le dije que si era posible que yo saliera un año para ayudar a mi mamá. Y él me respondió, conociendo quién era mi mamá, porque la conocía que era una viuda, que tenía 5 y 4 hijos ahí en casa, que no tenía quien los mantuviera, que le ayudaba a mi tía, etcétera. Conociéndola a ella, le dice, escríbele a tu mamá para ver qué piensa ella. Así lo hice y su respuesta fue, desgraciadamente esa carta en un momento de un fervor de un superior nos pidió que nos desprendiéramos de todo aquello que más queríamos que tuviéramos por allí y yo quemé las cartas de mi mamá. Ay, padre. Pero la idea de que quede aquí grabado, padre. ¿Qué le dijo su mamá? Que quede aquí grabado qué le dijo su mamá. Sí, entonces ella me respondió, Ajá. la idea es esta. Mira, hijo,
Si te vienes porque no tienes vocación, serás bienvenido, sí me ayudarás. Pero si tienes vocación, prefiero pedir limosna a que tú te salgas. Entonces qué ya, fe, sí. eso me dio, pues digo, sabía que seguía sufriendo ella, pero que sacaba adelante a los hijos, ¿verdad? Y lo liberó de la responsabilidad de ayudarle. Sí, también eso. Sí, mis hermanos que, no sé si ya lo dije, que los dos hermanos mayores se fueron a Estados Unidos por parte de mis tíos. Una vez que ya empezaron a trabajar, le empezaron a mandar dólares a mi mamá. Pero fíjate, en esos dólares ella una vez me presumió que era más misionera que yo. Tenía los dólares de 20 pesos o de 10 dólares. Sí, de 20 pesos, 20 dólares. Y ponía allí una cruz y ponía, sígueme. Dicen, ¿cuántos no van a ver este billete, hijito? ¿Y cuántos no van a quedarse pensando, Cristo me llama? Wow. Claro, ella no sabía que recogían los billetes que estaban ya rayados, pero ella se hacía. No, bueno, pues a lo mejor alcanzaba a pasar por varios ojos antes de que los recogieran. ¡Qué bonito detalle! Sí. Entonces eso me presumió una vez ella. Me dijo, soy más misionera que tú, mira, ¿cuántos no van a ver este billete? ¡Qué linda! Sí. Entonces la relación con mi mamá y con mis hermanos pues era por carta, no podíamos visitar a nuestros parientes. Ellos podían ir a visitarnos, nosotros no. ¿Pero usted dónde estaba, padre? ¿Ya estaba en Roma? No, en este momento estaba en la apostólica todavía. Yo pensé que después del noviciado. Estaba en la apostólica, en el noviciado, ya estaba en el noviciado, esos años, no se puede. Casi 5 años, fíjate, duré sin verlos a mis parientes. Y ella no podía ir porque estaba enferma de las piernas. Los 2 años de servicio en esa parte de la formación, terminando la filosofía, teníamos 2 años de apostolado, sea en templos, en iglesias nuestras o en la apostólica. A mí me tocó ir a Guadalajara de profesor, ¿verdad? Con los apostólicos en Guadalajara. A pagar todas las que había hecho. Sí, ahí estuve 2 años. ¿Y qué tal ahí, padre? Ahí, ¿mande? ¿Qué tal ahí? Sí, ahí fuimos 4 de nosotros. Y de los 4 se salieron 3 y quedé yo solo el segundo año. ¡Híjole! Con todo el trabajo que tenía allí, me tuvo que ayudar un muchacho ya de los mayores sobre todo el cuidar los dormitorios y todos los recreos, etc. Yo terminé con 58 kilos de pesaba 58 kilos y que tenía una estatura pues de unos 74, ¿no? Bien flaco que terminé. Fue una prueba muy grande que sufrí allí. Sí. Era mucho trabajo, aunque estuviera joven, era mucho trabajo. Llegué a la casa de estudios para hacer mi teología en México, para iniciar los estudios de teología. La pregunta que me hacía era, ¿dónde puedo hacer más bien al hombre? ¿Como médico o como sacerdote? Aquí cuento durante toda mi formación siempre tuve signos por parte de Dios que siguiera. De una etapa a otra siempre había un signo. En este caso me dio un signo muy importante para convencerme de que me quería como sacerdote. Cuéntanos, padre, ¿cuál? ¿Qué signo le dio? Normalmente preparábamos los estudiantes a la gente adulta que quería bautizarse para Pascua. Y en esa ocasión me llamó el rector y me dijo, oye, está por allí un joven que quiere bautizarse en Pascua, prepáralo. Ya lo llamé por teléfono, ya nos hicimos una cita y comencé preguntándole su nombre y qué profesión tenía, médico me dijo, y le digo, ¿y por qué quieres ser católico? Dice, mire, por primera vez participé en vivo en una operación, le ayudé a un cardiólogo en una operación del corazón. Y allí con la responsabilidad que sentía de una vida allí, me movió ya a pedir ser católico, bautizarme. Eso fue lo que... Entonces, para mí fue un signo muy claro. Si un médico viene a pedirme ayuda, y yo estoy preguntándome dónde puedo dar más ayuda, sea como médico, como sacerdote, pues entendí que era sacerdote. Y de ahí ya no tuve la duda. Muy buen punto. Sí.
Claro. ¿Dónde puedo hacer más bien al hombre? Pues sí. Como médico, como sacerdote. Y cuéntenos, padre, cómo, ¿verdad que tienen que reflexionar mucho acerca de, pues, ya no van a poder formar una familia propia, tienen que renunciar a la mujer? ¿Cómo fue su reflexión ahí, padre? Cuéntenos. Sí, la formación afectiva es importante para nosotros, la seguíamos muy claramente, se nos hablaba abiertamente de lo que era el matrimonio, lo que era el enamorarse, en fin, ya en filosofía ya conocemos más toda esa, lo que estábamos dejando, o sea, la formación fue, tienes que conocer qué significa el amor a una mujer, tienes que conocer la familia, y optar libremente por tu sacerdocio, sabiendo que renuncias a una familia y a una bello, compañera. que es plan de Dios, sí. Sí. Entonces, la renuncia a la mujer y a la renuncia a una familia propia. En esto recibí especialmente una buena formación, anécdotas. Quiero contar una anécdota especialmente que me convenció, que me ayudó y que fue un signo de que Dios me quería para sacerdote. Una vez más, un seguimiento de mi vocación por parte de Dios. Nosotros teníamos allí en el escolasticado, o sea, en el estudio de teología, donde estábamos estudiantes, teníamos una misa dominical. Cada domingo que invitábamos a la gente a la asistencia a la misa. Y salíamos en procesión los estudiantes con nuestro hábito completo. El hábito completo era sotana, escapulario y una capa blanca que teníamos, que después del concilio se quitó la capa blanca, porque era mucho muy elegante, pues. Y entonces salíamos así en procesión, la gente estaba rodeándonos y después de entrar nosotros a la capilla, a la iglesia, entraba la gente. Hacíamos eso todos los domingos, y un día después de la misa, después de la misa, es curioso lo que pasó. Cuéntanos, padre. Después de la misa, viene don Florentino, que era el portero que trabajaba allí con nosotros, me acuerdo muy bien del nombre. Viene y me dice, tiene una visita en el recibidor, ya tiene permiso del rector, que era lo que se hacía, ¿verdad? Si alguien venía a vernos, pedían permiso. Ya me fui con el hábito sencillo, sin la capa. Ya me entré, afortunadamente, estaba una muchachita allí como de unos, pues, ¿qué serían? Unos 19, 20 años. ¿No la conocía usted, padre? No la conocía. Afortunadamente estaba bonita, cosilla, me gustó la chiquilla que estaba allí. Y ya entré, la saludé y le dije, ¿qué se te ofrece? ¿Qué se le ofrece? Le hablé de usted. Y me dijo, mire, yo he estado observándolo domingo a domingo en la Santa Misa, cuando entran ustedes, y le digo que me gusta usted mucho y quiero que se salga. Así directo, de cuenta. Estoy hablándote del año 1966, 67, un año antes de mi ordenación. ¡Qué atrevimiento! Sí, o sea, cómo se atrevió a decirme directamente, y haz de cuenta, como un vaso, un balde de agua fría. ¿Le cayó de sorpresa? Pues también le respondí inmediatamente, le dije, no, yo quiero ser sacerdote, ¿no? Quiero ser, ya había pasado la prueba, pues, del médico, ¿no? Sí. Yo quiero ser sacerdote. Y ya me dije, mire, voy a venir la semana que entra, piénselo bien, voy a venir para preguntarle de nuevo. Ya me despedí de ella cortésmente y todo, ya yo pensé que, me imaginé. Pues, pero ¿a poco no lo dejó pensando qué pasaría? No, espérate, después de eso me fui inmediatamente con el rector, él me dio permiso. Le dije, padre, fíjese lo que pasó. Y no les miento, una carcajada del rector, haz de cuenta, eso me alivió, porque pues yo iba con la preocupación, a lo mejor hice algo que no debía hacer, y ella por eso se creyó algo que no era. Le dije, yo no hice nada, digo, simplemente. Entonces se rió y me dice, ahí está, tienes ahí una prueba que te viene muy bien en este momento, tú todavía puedes salirte, puedes pedir dispensa de tus votos religiosos, pero todavía no eres diácono. Entonces piénsalo, haz oración, métete a hacer oración, realmente piensa si renuncias a la mujer, que realmente, me dijo así, no es esta mujercita, allí ella está representando el mundo femenino,
al cual tienes que renunciar como pareja, pues, y como familia. Entonces, estoy seguro que si tú te salieras por ella, no va a ser tú con la que te vas a casar, porque tienes que conocerla y a lo mejor no va a haber, en fin. Sí, pero haz oración, prepárate. Yo pienso que, dijo el rector, yo pienso que no va a venir, pero si viniera, tú tienes ya el permiso de hablar con ella y de decir. Y tú decides, ya me dirás qué decidiste. Fíjate, con esa apertura, vamos, no se enojó, pues ¿qué hiciste? No, simplemente se rió. Haz de cuenta que allí me sentí muy a gusto, ¿no? Sí. Entonces ya esperé, pues hice oración, estaba yo más pensando en la chavalita bonita, que si hubiera sido fea, que pues ningún problema, ¿no? Para renunciar, pero estaba bien la muchachita. Entonces ya me llamaron después de la misa el domingo, el don Florentino me dijo, ya tiene permiso del rector. A ver, ya, sí, pues ahí voy. ¿Y luego, padre, qué le dijo? Ya, le dije con toda firmeza, mira, te agradezco mucho que te hayas fijado en mí, pero yo quiero ser sacerdote. Te agradezco, ya. Fue cortita la entrevista. Y me dijo todavía, pues yo voy a luchar por sacarlo, a ver cómo le hago. Ya, le dije, haz lo que quieras, haga lo que quiera, yo yo estoy para sacerdote. Así fue, fíjate qué chavalilla. Bueno, entonces, pero ahí no termina. Bueno, después, bueno, ya cuento de una vez, cuéntanos, porque padre. viene después la ordenación sacerdotal, pero yo me ordené sacerdote y a los 3 meses me mandan a España, ¿no? Ahí estuve, sí, los primeros 5 años me dieron vacaciones y volví a México. Y volví a México, a la Ciudad de México, y inmediatamente fui a visitar pues donde había estudiado para celebrar misa el domingo. Ya no estaban los estudiantes ahí, ya estaban en un centro de formación diverso. Ya no era nada más una capilla que había allí, pero todavía se celebraba la misa para la gente. Entonces pedí celebrar la misa de la gente. Ya entré, celebré la misa, salí a saludar a la gente al final. Y allí me encontré una parejita con 2 niñas pequeñas, y me saludaron muy cortésmente el Señor, muy jóvenes pues los 2, y me dice ella, padre, ¿no se acuerda de mí? Le digo, no me acuerdo de ti. ¿Quién eres? Yo soy María, la que lo quería sacar, ¿se acuerda? y luego el esposo dice, qué traviesa de mujer, ¿verdad? ¿Cómo andaba? Traviesa. Y ya le dije, me dice ella que eso es lo que es importante, lo que dijo. Mire, créame, padre, que no sé qué se me metió en la cabeza. Seguramente usted me gustaba, pero ¿por qué le dije eso y por qué me aferré a que lo quería sacar? Yo no sé qué Ni ella se reconocía. Yo no sé qué me pasó. O sea, Dios la mandó para que yo tuviera una prueba sobre lo femenino y me definiera. Así lo veo yo. Claro. Bueno, entonces, esa fue la anécdota interesante. De su formación. Viene la ordenación sacerdotal. Ya para entonces yo tenía, pues mire, por parte de mi mamá una formación humana y de mi papá también. Yo tengo recuerdos de mi mamá muy claros, de 2 cosas de mi mamá, una cosa, y de mi papá otra, que son, no hago memoria de ellos, sino celebro el memorial de mi papá y de mi mamá. Memorial significa que se siembran los papás con un buen ejemplo en los hijos, y cuando lo recuerdan, tratan de hacer lo mismo que los papás les enseñaron. Entonces, un recuerdo de mi mamá como memorial es que estando nosotros, éramos 5 allí en la casa, y ella ponía 6 platos siempre, ponía un plato más para comer. Y una vez le pregunté, estando chico allí en la casa, mami, ¿por qué pones un plato más? Y mira, hijo, si alguien viene a pedir una comida o pan, lo pasamos para que coma. Solo una vez estando en mi casa, solo una vez vino, llamaron a la puerta, fui a abrir, y era un señor que pedía comida. Ya me fui a decirle a mi mamá, ahí está un señor, pásalo, hijo, pásalo. Ese día
comió con él, nosotros lo veíamos comer, él comió con la mano y estaba todo sucio allí comiendo y nosotros mirando los cinco allí cómo estaba comiendo, ¿no? Y otra vez sucedió cuando ya era sacerdote. Estando sacerdote, un hermano mío fue a abrir la puerta y era alguien que pedía, un señor, también un muchacho. Entonces mi mamá dijo, pásenlo. Ya le dije, mami, pásalo a la cocina para que coma a gusto. Ya la pasó a la cocina. Pero eso sembró en mí el amor a los pobres. De verdad, o sea, para mí los papás tendrían que sembrarse en sus hijos con buenos ejemplos para que los recuerden no con fotografías, sino con el ejemplo que les dejaron. Y que usted al momento de presentarse a una situación igual, obre con lo que ella le enseñó. Sí, o sea, yo veo a un pobre y le trato de ayudarlo. Ajá. Y pensando en su mamá más. Sí. ¿Y su papá? Y luego mi papá se sembró también. Una vez llegó, cuando venía del trabajo, venía de la tienda, a una cuadra antes silbaba fuerte para que ya supiéramos que ya estaba llegando. Y ya poníamos la mesa todos, nos sentábamos, esperábamos que llegara, bendecía la mesa. Y luego al entrar vio una travesura que tenía mi firma, pero yo no había sido. No sé qué, no me acuerdo qué era, alguna travesura que estaba allí, algo que él notó y llegando se bendijo a la mesa y ya lo tenía enfrente yo y me dice, René, ya te he dicho que no hagas eso, no me obligues a castigarte. Me regañó pues en voz alta delante de todos. Y lloré, yo me acuerdo que lloré, estaba yo chico, yo no sé si tendría unos 10 a 12 años por ahí. El caso es que me regañó y me hizo llorar allí. No podíamos decir, yo no fui papá, que no. No se usaba en esas épocas. Y entonces en la noche le ha de haber dicho a mi mamá, no fue René. Y al día siguiente, en el desayuno, hasta nos cayó mi papá para hablar. Tocó el voy vaso, a hablar yo. Y ya dice, René, anoche te regañé por lo que noté que hice, la travesura que había. Y te pido perdón porque no fuiste tú, discúlpame. Allí mi papá se fue arriba y sembró en mí saber pedir perdón cuando tengo que pedir perdón. Reconocer que se equivocó. Sí, se equivocó. Y enmendar. Y me pidió disculpas. Ay, qué bonito. O sea, porque un señor y sobre todo en esas épocas que no podían rebatirle. ¿Por qué tengo que pedirle perdón a mi hijo, verdad? Sí. O sea, una raya más al tigre y ya se acabó. Sí. Bueno, entonces esa formación humana la recibí a lo largo de mi formación por parte de mi mamá, por su ejemplo, por su pobreza, por su firmeza en educar a los hijos. Claro que tuvimos problemas con uno de mis hermanos que cayó en la droga, ¿verdad? Pero eso fue una situación muy especial. Padre, pero antes de la ordenación, usted me platicó una anécdota, pero cuando era diácono, de su mamá. Cuéntenos. ¿Qué? Cuando usted era diácono, y una anécdota con su mamá. Fui a verla, porque entonces nos daban permiso, ya había pasado el Concilio Vaticano II, que terminó en 64, creo, 63, 64, y ya estaba yo en 66 por allí, me dieron permiso de ir a ver a mi mamá, a mis hermanos, pues, y fuimos a misa el domingo. Fuimos a misa el domingo y ya estaba yo, antes de entrar a la misa, siempre mi mamá, cuando iba junto con ella a la misa, aún antes de entrar, siempre me señalaba dos bustos que había allí al entrar en el atrio de la iglesia, y me decía, mira, este sacerdote, me acuerdo muy bien del apellido, Lawrence era, lo asesinaron en el altar celebrando la misa, y a este otro lo mataron como en el tiempo de los cristeros, como que me daba ejemplos de que el sacerdote tenía que dar la vida por los fieles, ¿no? O por la fe. Entonces llegamos a la misa ese día, como diácono yo, y ella pasó la colecta, nos pasaban la canastilla, y ella estaba viendo su bolso para dar algo, y yo con el codo le digo, mami, ¿tú todavía das limosna, das colecta? Me dice, claro, hijo, claro, ¿cómo no? Y le digo, si ya diste un sacerdote, te salen debiendo, mamá. Y desde entonces ya no dio más limosna. La liberé. Esa fue una buena anécdota. Y con tantos años de sacerdote, pues ya se hizo millonaria ahí en el cielo. Sí.
Entonces, después de mis años de estudios, considero yo que tenía una formación humana suficiente como para amar, para ser hombre para el hombre, primero que todo, ser muy humano. Y luego, segundo, ser cristiano para el hombre. Y tercero, ser sacerdote para el hombre. Yo considero que para ese entonces ya tenía yo al menos una formación inicial, y que mi servicio sacerdotal tendría que comenzar por ser muy humano, tratar al hombre como persona, ya. Por allí comenzar, para después tratar al hombre como cristiano y finalmente como un hijo de Dios, ¿no? Y ayudarlo a caminar. Después de mis años, entonces me admitieron a la ordenación sacerdotal juntamente con otros 4 compañeros. Fue en junio de 1968, el año de los Juegos Olímpicos en México. Y fuimos los 5 a hablar con el rector, el mismo rector que me había visto y que me dio los buenos consejos y todo. Lo fuimos a ver, era muy amable y muy libre y muy de veras, muy maduro como sacerdote y como formador. Y fuimos los 5 a pedirle un permiso de mandar a hacer un ornamento, los 5, con los 5 aros y una cruz en medio. Y el padre se quedó mirando y dice, ¿qué están hablando? Nada de eso, hagan un ornamento diferente, ¿no? No, porque queríamos que Cristo presente en los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, pero no nos permitió. No permitió la liturgia. No nos permitió. Me acuerdo que nos ordenó el obispo Lomelí de la Ciudad de México, obispo auxiliar. De los 5 sacerdotes que nos ordenamos posteriormente, fue consagrado obispo a los 3-4 años, obispo Ricardo Bati, un compañero mío de ordenación, que muy amigo mío y un buen hermano y compañero. Toda la formación fuimos muy cercanos. ¿Lo ordenaron obispo 5 años de sacerdote? Más o menos como a los 5 o 6 años. Sería muy destacado. Sí, trabajó inmediatamente con sacerdotes y estuvo en una parroquia en México, en el DF, se distinguió por ese, y lo llamaron, no sé si fue más tiempo, a lo mejor fue más tiempo, ¿eh? Pues no importa, pero actualmente sí, es obispo. Ya murió él. Muy bien. Y de los 5, uno de nosotros se salió a los 25 años de ordenado, dejó el sacerdocio. Vale. Sí, pues sin dejar de ser sacerdote. Padre, ¿qué recuerda ustedes del día de su ordenación? ¿Tenía alguna emoción o tenía alguna expectativa o le pasó algo, no sé? ¿Alguna que haya sentido algo, que Dios le haya dado alguna señal? Porque ustedes se ordenaron aquí en México. ¿O? En México, en el Pedregal. Los 5. ¿Verdad? Pero ustedes habían estado en Roma. No, yo no había estado todavía en Roma. En Roma nunca estudió. No, todavía no. Me mandaron después de ordenado sacerdote a Europa. ¿Qué le dijo algo su mamá por la ordenación? Le dijo, por fin, mijito. Porque su mamá se nota que tenía mucha conciencia de la vocación, sí, o del valor del sacerdocio, ¿verdad? Sí, guardó cuando nos ungen con el Santo Crisma, con el pañuelito, que lo guardó mucho tiempo ella. Pero pues muy conmovida, fíjate, tan conmovida estaba de mi ordenación que cuando fui como a los, ¿qué sería? Como 15 días fui a la casa para pasar una semana celebrando en el Santuario de Guadalupe de Irapuato. Y ella iba a la misa en San José, que le quedaba más cercano, como a las 7:30 era la misa, y yo tenía misa a las 8:30 acá, y no iba a mi misa. Y una vez le dije, mami, yo tengo aquí, voy a estar una semana, ¿por qué no vas a la misa que yo celebro? Y dice, hijo, no sabes cuánto me impresiona verte celebrar. ¿Llora demasiado sí, y no puede? Sí, o sea, no era porque no quisiera, sino porque me impresiona mucho verte. Sí. Con esas palabras lo dijo todo. Sí. No, y luego tuvo una chispa interesante como mamá. Cuando fui a comer con mis hermanos recién ordenados, le dice al final de la comida, estaban ahí todos mis hermanos, mis 5 hermanos, y le dice, quiero hablar con ustedes en la sala, junto con su hermano René.
Ya nos llamó a la sala y muy solemne. Ella ya había muerto mi papá, ya estaba ya. Y les dice a todos: hijos míos, de aquí en adelante les voy a pedir que le hablen a su hermano de usted. Y mis hermanos se quedaron. De pronto, pues yo también, mami, pero no es posible. Y se rieron ellos también. Sí, ya no se usa. Sí. Pero pues no le hicieron caso, pues no podían. ¿Cómo iban a poder hablarme de usted? Imagínate. Pero ella, porque tenía la idea pues el respeto, de la importancia, la categoría del hijo. Qué bonito. Sí, sí. Pero luego pues la disfrutó muy poquito, ¿verdad, padre? Muy porque poquito, ya lo mandaron 3 meses me mandaron. ¿Y luego qué pasó cuando le tuvo que decir? Sí, a los 3 meses de haber sido ordenado sacerdote, me preguntaron si estaba dispuesto a irme a Madrid durante 2 años. Me ofrecieron 2 años, 1 año de servicio en la parroquia de Madrid y otro año de estudios en alguna universidad de Madrid. Y entonces ahí la respuesta mía fue, porque mi propósito, recién ordenado, mi propósito fue nunca pedir ser enviado a tal o tal lugar. Siempre estar dispuesto a ir donde la congregación me necesitara. Así ha sido hasta ahora después de 49 años de sacerdote. Nunca he pedido ir a donde quiero ir y siempre he estado a donde Dios me ha enviado. Y siempre he tenido la bendición de Dios, siempre. Vamos, donde Él me quiere, allí sé que voy a tener pruebas y que en las pruebas voy a tener la certeza de la presencia de Dios, ayudarme a pasar las pruebas. Y así ha sido siempre, siempre, siempre. Se ha cumplido en 49 años. Sí. Inmediatamente, entonces, cuando me mandaron a Madrid, le dije: estoy de acuerdo, me voy a avisarle a mi mamá. Me fui unos 5 días a estar con ella. Y estaba con ella y no podía decirle, me daba pena, tristeza o la que iba a responder ella, ¿no? Entonces todavía ya al final estaba yo despidiéndome en la puerta y ella me dice, ella fue la que inició, dice: hijo, te he notado un poco preocupado en esta semana, ¿qué es lo que traes? ¿Traes algún pendiente? Y le digo: mami, es que me mandan fuera, me mandan a Madrid, a España, por 2 años, pero yo sé que van a durar más. Y me dice: mira, hijo, desde tu ordenación ya no me perteneces, ya eres de la iglesia. Si algún día quiere Dios que volvamos a vernos, le daremos gracias. Allí me dio la bendición ella, me fui. Le hubiera dicho desde antes para que se le quitara el pendiente. Allí cortó el cordón umbilical. Pues me fui libre. Esos 2 años duraron 24 años fuera del país, claro, viniendo a visitar a mi familia cada 5 años. Durante esos 24 años, 17 estuve en Europa, ¿verdad? Los primeros años, 3 años en Madrid, allí, 2 años en Madrid, allí estudié en la Universidad León XIII, los 2 años, y los 2 años también di servicio a la parroquia y estuve también ayudando ayudando a celebrar la misa con monjitas, capellán de monjitas, 2 años también. Pero no a las religiosas de la cruz. Sí, eran los religiosos de la cruz. Estuve allí con ellas, dándoles el servicio y a la vez yendo a estudiar a León XIII. Ahí saqué nada más estudié, no saqué ningún documento, pero sí me dieron un testimonio de que estuve 2 años y que hice tales y tales cursos, como universidad reconocida mundialmente, ¿no? Y después pasé de allí, tuve un grupo de laicos allí que atendía con las Madres de la Cruz, laicos muy bien formados, culturalmente muy preparados, que me ponían preguntas sobre el Evangelio. Veíamos el Evangelio del domingo siguiente, me ponían preguntas ellos sobre Cristo, sobre tal cosa, tal otra. Yo respondía, pero yo no quedaba satisfecho. Ellos me decían: está bien, padre, muy bien, pero yo no quedaba satisfecho, porque mi teología, aunque estuvo buena, sin embargo no tenía un nivel académico mayor, ¿verdad? Entonces allí pedí estudiar en Suiza, terminar mis estudios teológicos, estudiar en Suiza, en Friburgo, Suiza, que es la parte francesa de Suiza, y ahí estudié
la licencia en teología dogmática. Allí juntamente estaba el padre Carlos también estudiando conmigo, Carlos Castro. Y saqué la licencia. Allí me valió para sacar la licencia el documento que me dio el León 13, porque mis estudios de México no tenían validez allá. Entonces estuve estudiando allí, saqué la licencia, y a partir de allí me pusieron de encargado de los estudiantes en Friburgo, que después al año nos cambiamos a Roma porque salía muy caro pagar los estudiantes en Suiza. Eran $120 por persona, pues eso era mucho, 17 muchachos, imagínense. Sí. Entonces nos fuimos a Roma, teníamos la casa vacía y nos quedamos en Roma. Ahí estuve 3 años en Roma, muy contento con el Papa. Me tocó el Papa Pablo VI. Pablo VI. Sí, me tocó el Papa Pablo VI. Le pedíamos una bendición el ayudante que tenía yo allí, padre Jorge Ortiz. Estuve 3 años muy contento formando allí los estudiantes de teología. Tuvimos casi 20 estudiantes de teología. Y a partir, pero todos misioneros del Espíritu Santo. Sí, todos misioneros. En ese entonces había muchos estudiantes. Y la mayoría se mandaban a Roma o a Suiza a estudiar, para una formación más completa. O sea, lo que no, a usted no lo enviaron, pero ya después sí lo enviaron, ya estuvo ahí. Sí, ¿verdad? Sí, estudié, saqué la licencia. Nunca le he presumido la licencia porque hasta puedo dar clases en universidades aquí porque la embajada de Berna aprobó políticamente poder dar en las universidades. Pero nunca lo he presumido y lo tengo guardadito. No tengo necesidad. No es necesario presumir, padre, lo importante es Sí. la experiencia de Dios que... Sí. Bueno, entonces estuve en Roma 3 años, después pasé a Alemania, ahí fue una fundación en Alemania que, la preparamos muy superficialmente, con ocasión de que terminaba un padre en su cargo, yo terminaba en Roma, y luego había un estudiante ya que tenía muchos años haciendo su estudio en Alemania, sabía muy bien el alemán. Entonces había ya 3 sacerdotes y nos mandaron a otros 2 para que fuéramos 5 allí en Alemania. Llegamos a un lugar del sur de Alemania que era como una especie de hacienda, había como unas 40 familias, era como una ranchería grande, pero propiamente todos hablaban dialecto, no hablaban el alemán. Entonces allí en una casa grande que era un hospital de niños inválidos, de niños minusválidos, y las monjitas ya no pudieron atenderlo, entonces la casa la tenían vacía y la ofrecieron a la congregación. Y nosotros nos imaginamos una casa de ejercicios y tener el alemán, saberlo, pero con mal el proyecto para estudiar alemán lo hicimos totalmente equivocado. Estar en casa, asistíamos a cursos, volvíamos a casa y hablábamos español. No, pues cómo van a practicar. Entonces, yo después de un año y medio pensaba yo que ya más o menos sabía leer otro texto. Diferente, ¿no? Una prueba de que no sabía bien el alemán es una anécdota muy interesante que estando estudiando yo allí, tenía como un año y medio, haciendo mis tareas en alemán, me llega el Padre Superior que sabía un poquito más alemán que nosotros, y me dice, fíjate que el señor cura está pidiendo una misa de difuntos, yo tengo una misa también a esa misma hora, si puedes ir. Y claro, yo podía decir la misa perfectamente bien, entendía todo lo que leía la misa misma, y me llevaba siempre una homilía pequeña del comentario del Evangelio, pero en ese caso tenía que llevarme una homilía propia para difuntos. Entonces me puse a leer en una hora, varias homilías para ver dónde estaba la que más adecuaba, la que yo, y pues entendí una frase de una homilía. Una frase era un consuelo para los fieles, ¿no? Y la fotocopié, la subrayé esa frase y ahí voy con mi papelito. Ya llegué, estaba celebrando la misa de la primera, estaba el féretro allí. Para esto los alemanes ahí del sur se visten de gala. Ya comencé la misa y comenzó la predicación, y durante la predicación una señora se acercó y levantó la tapita del féretro, y le dijo a la gente que sí.
Yo me quedé, seguí, terminé la lectura, y luego llegué ya a la salida, fui con el sacristán, que como pude, porque también no hablaba el alemán él, hablaba dialecto, pero entendían el alemán. Sí. Yo con mi ¿por qué la señora se acercó cuando yo estaba leyendo la homilía? Y dice, mire padre, la señora que murió de edad, murió de 90 y tantos años. Y usted leyó una homilía de un motociclista que se accidentó y se mató. Entonces, pues yo nomás veía motorrad para acá y motorrad para allá, y era la motocicleta, ¿verdad? Entonces, y después de eso seguía la reunión con los familiares. Ya no fui, me fui luego. Imagínate nada más, para que veas que el alemán lo aprendí a medias. Logré decir libremente la homilía, pero con muchos defectos. La gente lo entendía. Sabían que, sí. Que lo había. Y fíjate que nos quisieron mucho en Alemania. Cuando yo me vine, la gente después me mandó una beca para ir a Tierra Santa, porque nunca fui, estando en Europa, nunca fui a Tierra Santa. Vale. Me mandaron los fieles un dinero para comprar boleto y también para gastos. ¿Y sí fue? Y allí invité a un compañero mío, estaba en Lima yo cuando me llegó eso, y un compañero mío, sacerdote, nos fuimos los dos juntos a Tierra Santa. Sí. ¿Y qué le gustó de Tierra Santa, padre? No, ¿Sí era lo que esperaban? De Tierra Santa, pues no, fíjate que realmente, como todo era suposiciones, lo más seguro es aquí, lo más seguro. Realmente no iba preparado, yo creo, nos tocó una guía que era judía, pero explicaba bien los lugares donde íbamos. Pero en realidad lo único cierto que fue, pues, era el lago de Genesaret, la Escala Santa. Había ciertos lugares que era seguro que Cristo había estado allí. Pero sí, yo pensaba más en la presencia de Cristo en la Eucaristía, lo tengo vivo acá, con la fe, ¿verdad? Esta es mi tierra santa, como dice la canción, ¿verdad? De Gesed. En el sagrario está la tierra santa. Sí, pero realmente es bueno ir una vez, al menos conocer esos lugares, estar allí donde Cristo. Padre, y luego lo enviaron a Lima. ¿En Lima tiene también...? Sí, en Lima tuve 7 años en la formación de sacerdotes. La congregación estuvo 52 años formando el clero peruano. Allí es donde menos misionero del Espíritu Santo fui externamente, porque no usábamos el hábito, para no distraer a los seminaristas que quisieran venirse con nosotros. No tuvimos una sola vocación peruana. Híjole. En 52 años. Quiere decir el respeto a las vocaciones peruanas. Pero entonces ustedes estaban ahí como servicio a la iglesia. Servicio a la iglesia. No era para ganar. No. Más aún el cardenal Landázuri, que era el que nos tenía allí, cuando iba al superior general, iba sobre todo los últimos años. Por eso cuando yo me fui a Lima, me dijo el padre general, vas a ir a Lima, no hagas nada nuevo porque ya estamos por venirnos. Ya queremos dejarle al clero peruano su formación. Sí. Y entonces me mandaron con esa condición. Y cada vez que llegábamos nosotros, el cardenal le decía, cuando iba el padre general de visita, le decía, no me venga con que se van a ir, porque yo puedo intervenir en Roma para que ustedes sigan aquí. Y hasta que yo me muera, ustedes no se van. Y así fue, se murió. Y el siguiente, que fue un jesuita, nos dejó partir ya. Y a mí me tocó entregarlo junto con el rector del seminario a los obispos. ¿Y ahí en Lima qué otra cosa, padre? Allí tuve, pues como éramos 5 sacerdotes formadores allí, y yo tenía un grupo de seminaristas que atender, que hacer seguimiento, tanto atenderlos personalmente, su vocación, confesión, confesión o dirección espiritual, porque no confesábamos nosotros. Solo uno de nosotros confesaba, pero él no hablaba en las reuniones de discernimiento. Él no tenía que hablar, él le escuchaba todo nada más. Entonces tenía poco trabajo, era encargado de la liturgia del seminario y tenía poco trabajo, entonces yo comencé a reunir laicos en el seminario para comentar el domingo el Evangelio,
Total, tenía como un grupito de unos 12 laicos, ellos y ellas, ¿no? Y luego pues les dije, mire, para que realmente una reunión como esta permanezca y persevere, necesitamos tener una acción apostólica, a ver qué hacemos. Entonces ayudábamos, ofrecíamos, casi había la petición continuamente de sacar pasaporte para irse a Estados Unidos. Entonces les ayudamos a los trámites. Había un grupito de nosotros que se encargaba de eso y les dábamos ropa, conseguíamos ropa, en fin, era un servicio apostólico como de inmigrantes, a los migrantes, pero en el seminario, hasta que ya le llamaron la atención al rector, porque salían de la cárcel con la noticia de que el padre René puede sacarles la visa. Entonces se venían acá al seminario. Y ya me dijo el rector, fíjate que ya el obispo me manda a decir que pues tienes que irte a otro lado. Ayudes de otra manera, ¿no? Sí, de esa manera. Otro lado con el grupo. Entonces pues ya hablé con ellos y me dice, nos reunimos y dice una de ellas que yo sabía que era licenciada y resultó que también era notaria. Entonces me dice, padre, mire, la siguiente reunión vamos a tener como agenda qué queremos hacer, en qué línea queremos trabajar, si es de educación, si es de salud, si es de no sé qué más, ¿verdad? Para ver a qué ministerio yo levanto. Yo soy notaria, levanto un acta y definimos a qué ministerio va a ir esa acta para pedir la aprobación de la obra nuestra, ponerle un nombre. Le pusimos Comunidad de Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, para hacer el acta tardamos bastante tiempo, hacer una buena acta. ¿Pero a qué se dedicaban, padre? El acta tenía como finalidad, dice, los miembros de la Comunidad del Espíritu Santo tendrán como formación el documento del Apostolado de la Cruz, el documento de formación. O sea, yo quería que fueran Apostolado de la Cruz, que esa fuera la intención, ¿verdad? Y la misión que tomamos fue prevención, droga y alcoholismo en los colegios. Ir a hablar de prevención, droga y alcoholismo. Ya cuando llegamos con el ministro de Educación, salió uno que conocía a la congregación en el seminario, dice, padre, hubiera venido conmigo luego para ir una vez a darle permiso. Pero bueno, ahí lo aprobó y ya lo puso en el periódico del país, del gobierno. Y me dio una copia. Entonces me dijo, mira, ya está aprobado por mí. Ahora usted puede ir, tiene derecho a un terreno para su obra. Aquí abajo, en el siguiente piso abajo, eran 5 pisos. En el siguiente piso de abajo, ahí están los mapas de los terrenos que hay. Escoja uno para dárselo como para su obra. Entonces pues me llevé a los que conocían bien el Perú. Y éramos 3, fuimos 3 nada más. Y allí escogieron un lugar que era un parque. Vamos a un parque y en torno casitas. Ese parque tenía casi 10,000 metros cuadrados, 5,000 eran del ministerio y yo podía tenerlo eso. Entonces se me hizo fácil a mí, con la mentalidad mexicana, de ir a hablar con los vecinos y que iban a tener, la idea era tener una iglesita allí y unos salones de formación, una iglesia para la misa diaria y la formación religiosa y salones, ¿no? Salones y una casita para el guardián. Dentro eran 5,000 metros cuadrados, muy bien cabía eso. Ya tenía yo el proyecto allí más o menos. Entonces fui al lugar y estaba una señora barriendo afuera. Le digo, oiga, ¿cuándo tienen reunión aquí los vecinos? Ya me dijo, pues no, cada 15 días, ya la próxima está el día. Mire, yo soy sacerdote, estoy en el seminario, quisiera venir a esa reunión, si gusta avisarles, mi nombre es tal, estoy en el seminario de Santo Toribio. ¿Cómo no? Yo les aviso. Ya, entonces fui con el vicepresidente, ya tenía vicepresidente y yo era el presidente. Y fui con mi vicepresidente y ya empezamos allí a explicarle a la gente. Llevé como copias de lo que me dio el ministro, me dio el acto de propiedad. Pues, de la propiedad. Y fui allí con copias. Y ya llegué a platicarle, mire, se trata de esto, vamos a tener aquí enfrente parte del parque, es del Ministerio de Educación y nos lo han otorgado para la obra que vamos a hacer.
soy mexicano, estoy en el seminario, etcétera, etcétera, aquí está mi vicepresidente, ya. Y preguntó la dueña de la casa, dice, ¿y cuál es la tarea que van a hacer, la misión que tienen aquí ustedes como comunidad? Pues va a ser prevención, droga y alcoholismo. Apenas oyó eso la señora, drogadictos aquí, no queremos, no, eso no. Contagió a todo el grupito, que eran como unos 20 vecinos, y no quisieron. Que llegaran los drogadictos ahí a reunirse. Se negaron así. Le dije, no es eso, señora. Mire, ya traté de explicar. No, total, no se cerraron. Vamos a ir con el ministro a hablar con él. Está bien, bueno. Le hicieron, pero pues ya estaba dado el terreno. Entonces yo fui a otra reunión y le dije, ya me fui con la notario. Les dije, miren, si nos empiezan a ofender, a lastimar a alguno, nos salimos con todo respeto y nos vamos. Y así fue, yo llegué con, que ya traía el proyecto, miren, aquí van a ver una capilla, va a haber estos salones, o sea, van a tener un lugar de formación aquí, no va a haber aquí drogadictos ni nada, ni adictos, nada. Pero no, se cerraron, no quisieron, no. Y no se pudo. Y me dijo agandallador, él me dijo, mire, que agandallaba, que iba mexicano que venía por la propiedad estatal. Me levanté con mucho respeto, gracias por la atención que nos dieron, pero vamos a construir allí enfrente. ¿Y lo hicieron, padre? Sí, lo hicimos, pero con mucho tuvo que ir la policía porque los muchachos no querían, estaban allí tirándonos piedras. Total, ¿Y si atendieron ahí a los muchachos o finalmente se cumplió el objetivo o no? Eran los miembros de la comunidad, que fueron bastantes laicos. ¿Y si persiste ahorita ese grupo, padre? Sigue todavía. Ay, qué bueno. Sigue todavía. Padre, y cuéntenos, después de eso lo mandaron acá a México, se tuvo que despedir, ya nos queda poquito tiempo para que nos platique, nos termine de contar. Pero fíjate, nada más termino la anécdota de la señora, la casa donde fuimos y que la señora se portó grosera, totalmente, que quedó enfrente de la puerta principal de la capilla, del lugar, del centro. O sea, estaba la puerta principal y en la casa de ella enfrente. Y una vez ya se celebraba la misa el domingo, pero ella no iba. Pero ella era católica. Ella era católica, porque nomás faltaba que fuera era cristiana. Católica. Y no iba ella, estaba cerrada. Y un día llega el Señor el domingo, después de la misa que celebré con el grupo y con la gente que iba, porque no nomás iba el grupo, sino la gente también, estaban invitados pues personas. Y llega el esposo de la señora, porque cuando nos salimos, el Señor me acompañó y me dice, entienda a mi esposa, padre, ya se cerró, discúlpenos. Ya. Entonces él fue ese día, ese domingo, después de la misa, y me dice, padre, fíjese que anoche murió mi suegra, la tenemos aquí en la casa, murió la mamá de la señora. Dice, vengo a pedirle de favor si puede tener una intención por ella. Yo tenía otra misa y le digo, fíjate que no. Lo que voy a hacer es, dile a tu señora que prepare un lugar allí, le voy a celebrar la misa allí a ella, en su casa. Sí, y le pongo una mesita ahí al ladito y le voy a celebrar la misa. Como de cuerpo presente. Sí. Entonces, tal cual, me metí con todos me llevé a un señor que me ayudó y la señora no sabía dónde meterse. Pues después de lo que hizo, pero mira, allí cambió. Bueno, claro. Ya iba seguido de veras es lo que tenemos que hacer. Pues es que uno nunca sabe cuándo se puede ofrecer, ¿verdad? Bueno. Y esa parte de la comprensión como sacerdote, padre, de la humanidad del otro, ¿no? Sí, del otro. Que sabes que trae su historia, sus sufrimientos, sus ideas, y acogerlo, ¿no? Porque le ha tocado mucho esa parte, ¿no? Fíjate, me ha tocado sobre todo con taxistas. Cuando tomo un taxi, lo primero que hago, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Si veo un signo de una virgen o una cruz, ya tengo confianza para decir soy sacerdote, y traigo siempre mi cruz. Sí, muy bonita. Y entonces le pregunto, ¿y cómo te llamas?
como que primero se sorprenden, fulano de tal, muy bien, yo me llamo René, porque no es lo mismo, le digo al taxista, no es lo mismo que vaya un taxista, que me lleve un taxista, que me lleve fulano de tal. Y no es lo mismo que tú lleves a un cliente que lleves al padre René, yo soy sacerdote. ¿Ya? Hay veces que de veras el taxista dice, bendito Dios, que tengo el taxi, un sacerdote, cosas. Entonces, y luego fácilmente comienzan a contar de su familia, de sus problemas, de todo. Fíjate, el último fue aquí en Monterrey, que fui a Saltillo, tomé un taxi. Y le pregunté su nombre y me contó de la muerte de su hermano que creía en la Santa Muerte. Híjole. Y que murió como con los ojos abiertos, como de caballo negros, los ojos, que no pudo cerrárselos, ¿no? Y yo le dije, dame el nombre de tu hermano para pedir por él. Y me lo dio y lo apunté y todo. Y ya. Pero agradeció muchísimo, ¿verdad? Hay veces que no me quieren cobrar. No. Una cosa es el oficio y otra cosa es lo que hablamos ya. Entonces eso me ha ayudado un mapa, cómo personalizar, cómo tratar al hombre como persona, como alguien, ¿verdad? Que alguien que es una persona que tiene claros y oscuros sufrimientos, penas, vínculos de amor, en fin, con esposa, hijos, etcétera, ¿no? ¿Y se le ha facilitado, padre, como que ver a Jesús ahí, Jesús sufriente o Jesús... Sí. Digo, yo sé que sí, pero cuéntanos. No, sí, me duele el hombre. Me duele el hombre. Eso es de lo que hablaba en un principio, padre, de tener esos sentimientos de Jesús. Tener los mismos sentimientos de Cristo, sí. Que te duele el hombre, que te duelan sus heridas. Que sea, para ser compasivo tienes que sufrir la pasión del hombre, ¿no? Y que sus heridas vengan a herirte a ti, sí, como persona, o como dejarse herir, dejarse tocar para luego dar consuelo, como usted le ha tocado. Fíjate, en un caso de un taxista, terminé yendo a su casa para hablar con su esposa, porque traía pues cosas raras allí. Ella pensaba que su esposo andaba con alguien, ¿verdad? Y hablé con ella, la confesé, le di la bendición, pero todo eso es apertura de parte de ellos porque los tratas como alguien, pues, ¿no? Antes de tratarlos como cristianos, como que hoy el Señor te está pidiendo primero quién soy yo para ti, ¿verdad? Lo llama por su nombre, sí, como sí, es usted. Y todavía me llama, se llama Hilario él. Mira. Me llama por teléfono, me acaba de llamar. Quedó como amigo. Sí, dice, padre, ¿cómo está? Grita mucho. Padre, porque estuvo muchos años en Saltillo y luego ahorita que va llegando a Monterrey, sí. Pero ya había estado aquí antes, pero... Estuve en Saltillo, tuve una obra también ahí muy interesante en el Santuario de Guadalupe, que había muchos migrantes porque ahí estaba cerca la vía del tren. Cerca de la vía del tren estaba el bordo del ferrocarril, y a la vez un como especie de río, cauce de río, que ya no había agua. Entonces por ahí se escapaban muchos adictos a la droga cuando venía la vigilancia. Era una zona marginal, aunque estaba muy cerca del santuario. Una zona marginal, estaba cerca y muy lejos por la parte inmoral que había allí. Entonces allí una vez fui en un corpus, como era parte de la parroquia, allí había un terrenito que teníamos como 500 metros cuadrados, y allí era nuestro. Allí pusimos un altarcito, era tierra, estaba de tierra, un altarcito de parte de los del bordo, y luego le pedimos por el bienestar ahí de todos, y con el Santísimo les di una bendición. Y una gente de pronto gritó allí una señora, Padre, le damos gracias a Dios porque por primera vez se hace presente Jesús entre nosotros. Wow. Sí, me dolió mucho eso, claro. Que por primera vez se hacía presente Cristo allí en el bordo. Eso me dio la idea inmediatamente de construir una iglesita allí, en esos 500 metros. Capillita, sí. Pero era muy poco, entonces había junto 1500 metros vacíos. Digo, estaba libre. Entonces pregunté quién y la compramos. Como 40,000 pesos me costó, muy barato. Ya tenía casi 1500 metros, casi 1500 metros pasaditos, ¿no? Allí comencé a construir una capilla
que juntamente con la señora les dije, ustedes vendan tamales, hagan lo que quieran para ir cooperando y también en el santuario vamos a pedir y todo. Luego me conseguí una señora bienhechora, que sigue siendo una mujer muy generosa, y le dije, mire, estoy construyendo esta capilla allí y ojalá logre sacarla adelante mientras yo esté aquí. Y le pusieron, llegó un momento que les dije, ¿qué nombre le quieren a las señoras que estaban ahí reunidas en el mundo? Estábamos allí en la calle, ¿verdad? Y le digo, ¿qué nombre le quieren poner? Pues, ¿cómo le decían? Varios santos milagrientos que andan por ahí, ¿no? Pero en una de esas gritó una, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Entonces todavía no estaba beatificado. Entonces le pusimos Juan Pablo II, le pedí permiso al obispo y le pusimos Juan Pablo II. Después, ya que lo hicieron santo, pues nos metimos a la iglesia. Claro. Es una iglesita muy bonita y tal, se celebra misa los domingos ahí. ¿Y cómo, padre, había una mujer de fe? Cuando usted llegó por primera vez ahí a nuestro Señor de visita, por decir el día de Corpus, esa mujer tenía fe y por eso dijo, por primera vez nos traen aquí a Jesús. Y pues a mí se me hace como que premio de fe el ir, porque pues la capilla pues primeramente es un símbolo de presencia y luego pues ya las misas que pudiera haber ahí. Sí, hay misas los domingos allí. Sí, cuando fui yo a ver el terreno, todavía pues no había nada. Estaba yo caminando por el bordo y vi a dos muchachos que venían y que pues los vi con mala intención, ¿verdad? Y sí, se estaban acercando a mí como para robarme, ¿verdad? No sabían quién era. Entonces un señor afortunadamente salió de allí y les echó un grito, oigan, ¿qué van a hacer con el padre? Es el padre, que no sé qué. Uy, ya se quedaron. Pero si no, si me hubieran asaltado. O sea, había gente muy malilla allí. Pero pues también era una obligación nuestra traerlos, ¿verdad? Así es. Sí, y sí hicimos varias misiones allí, después durante ya construida la capilla, varias misiones. Visitábamos casa por casa, yo me ayudaba de los estudiantes. Padre, ya se nos acabó el tiempo desde hace mucho, pero no quiero terminar sin que nos platique brevemente, porque usted inició el programa diciendo que quería hacer como un honor a su mamá. Sí. Y la parte de cuando su mamá muere, esa parte no nos la ha mira, yo estaba contado. en Alemania, muy brevemente lo cuento. Estaba yo en Alemania y tenía permiso de vacaciones, 20 días que venía a México. Y le escribí a mi mamá, entonces no había nada de internet. Sí, claro. Le escribí diciéndole que iba a estar en casa y que quería llevarla a su lugar de nacimiento, San Diego de Alejandría, Jalisco. Quería ella volver a ver a su parroquia, ¿verdad? Entonces le dije, estoy dispuesto, mamá, a llevarte, que ojalá que te aceptes, porque le dolían mucho las piernas. Y me contestó que sí, que estaba de acuerdo. Entonces ya teníamos preparado todo, lo que iba a hacer con ella, dónde le iba a llevar, etc. Entonces yo salí diciéndole a mi hermano, llego el 15 de junio, por decir, pero salí antes para dar ejercicios a las religiosas de la Cruz en Madrid. Pero les dije, nada más voy a dar ejercicios en Madrid, no les dije a quién ni nada. Entonces ya salí y a la hora de estar dando ejercicios, en una plática, me di cuenta, sentí como una angustia terrible, algo que me estaba pasando que me impedía estar concentrado en la plática. Entonces ya le dije a las monjitas, ya le damos gracias a Dios, corté, di 15 minutos, algo así, o 20, no sé. Les dije, ya hagan su tarea y la siguiente plática es en la tarde, etcétera. Vamos ya. Y entonces salí para hablar por teléfono a Alemania, a ver qué pasaba, ¿no? Sí, un presentimiento que sí. Entonces me dice uno de los padres, dice, no, mira, es que recibimos una nota de que había hablado tu hermano, te anda buscando con urgencia. No, pero no supimos dónde decirle dónde estabas, ¿verdad? Pero él le dije, ya sabía que yo llegaba tal día. No, pues háblale a ver qué quiere. Entonces ya le hablé por teléfono, contestó mi cuñada y me dice, ay, René, te hemos estado buscando. Fíjate que tu mamá en la casa sufrió un preinfarto, la llevamos inmediatamente al hospital, tu hermano y yo, y allí le dio otro infarto y murió. La enterramos ayer. Allí me revolví contra Dios, haz de cuenta, como de veras como Jeremías, que acaba de pasar su enojo con Dios, ¿no? Me ha seducido y me dejé seducir y no podía yo con el coraje que
que traía. Ya no voy a pensar en ti ni hablar de ti. Ya ni terminé los ejercicios y busqué un boleto, en 2 días me lo dieron. Total, yo enojadísimo con Dios, ni celebré la misa. Nada, porque estaba de veras, bueno, digo, como contrariado, porque siempre andaba yo haciendo su voluntad, tratando de hacerle y nada. ¿Cómo no lo esperó? ¿Cómo no lo previno? Y entonces, al subir al avión, naturalmente, 8 horas casi tardas de Madrid a México, naturalmente comencé a recordar a mi mamá, sobre todo en la línea de mi vocación, sobre todo el desprendimiento que hizo de mí, ¿verdad? Y ya llegué a México recogiendo las maletas. Me quedé pensando un rato y dije una palabra del Evangelio de los discípulos de Maús que vienen desilusionados de la muerte de Jesús, y Jesús les comienza a explicar las Escrituras y les dice, así tenía que suceder. Y yo así esa frase dije sin pensar en los de Maús. Dije, así tenía que suceder, que yo no estuviera en el lecho de mi madre al morir, porque ya se había desprendido de mí, ya me había entregado a Dios. Entendí eso. De allí ya me quedé con el remordimiento de haberme enojado con Dios y me confesé y ya me comencé a celebrar de nuevo. Pero aprendí una gran lección, fíjate, cómo leer el proyecto de nuestros seres queridos, no desde nosotros, sino desde Dios. Si lo lees desde Dios, y vas a entender, vas a tener luces para entender que tú no tenías que estar, o en fin, que el proyecto de Dios es otro, no el nuestro. O sea, Dios no tenía que seguir mi proyecto con mi mamá y que me esperara, y no. Él quería que no estuviera yo para cumplir ya definitivamente el haberse desprendido de su hijo y haberlo entregado a Dios, a mí. Pues no sé, padre, discúlpame que leí esto, pero a lo mejor se completaba la ofrenda de ella. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Y entonces... Más aún le dijo a mi cuñada, porque le dije, vamos a hablar de René antes de que pase algo más. Y dice, no, déjenlo, él está con sus cosas, déjenlo, no le avisen. O sea, ella no quería que me avisaran. Esa fue la muerte de mi mamá. Yo le doy gracias por esa mujer que dio como madre, que me entregó libremente, de veras me consagró y me entregó. Y me siguió paso a paso, aunque no la veía seguido, pero me siguió paso a paso. Ejerció su maternidad espiritual grandemente, padre. Sí. Con usted, y lo sigue haciendo desde el cielo. Sí, segura. Así es. Pues se nos fue mucho el tiempo. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte, padre, porque hay una riqueza espiritual muy grande en usted. Y bueno, les quiero comentar a todos los que nos están escuchando que sí, ciertamente lo voy a invitar, pero para hablar luego sobre maternidad espiritual sacerdotal. Pero por lo pronto, pues le damos gracias a Dios por la obra que ha venido haciendo en usted y a través de usted, transfigurándolo en Jesús sacerdote. Sí, le pedimos, padre, si podemos cerrar este programa con una oración de bendición. Cómo no. Que todos los oyentes reciban esta bendición. Para los que escucharon el programa y sus familias, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz, guarde todo su ser siempre puro y sin mancha. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Yo creo que es importante eso que acabas de decir, o sea, yo podría preparar un encuentro más, pues hablando más de mi experiencia sacerdotal. Así más es. Cercana. Claro que sí, padre, lo esperamos con mucho gusto en otro programa. Pues gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.